Hoy les traigo un relato, una historia bastante entretenida y simpática a la vez. Se trata de un señor francés llamado Ronald Rimbaud, quien se avecindó acá en Chile por 1910 y para 1920 regresaba a su país natal, a Francia. Desde ahí se pierde el rastro. Pero el anecdotario es bastante interesante por una historia que él relató y quedó en la memoria de quienes lo conocieron, de familia directa, conocidos, amigos que frecuentaron a su familia. De acuerdo al dato, él nació en 1870 en Francia. Ya para 1890-95 ya estaba bastante curtido en el arte de la compra y venta de propiedades. Bastaba saber leer, escribir, tener buenos modales, saber bastante aritmética para hacer cálculos, sacar porcentajes y el vocabulario necesario para poder hablar bien de las propiedades que en tenencia ellos tenían que ofrecer a sus clientes, tanto para la compra como para la venta. Era un negocio bastante interesante y a temprana edad, a los 13, 14 años, su padre lo empezó a involucrar en esto y ya a los 20 tenía bastante conocimiento. Para 1910 ya había amasado una pequeña fortuna y ya tenía una pequeña fortuna. Ahí conoce a la señora Ivette, una señorita chilena de la empobrecida aristocracia chilena que viajaba por Europa para no pasar los inviernos aquí en la capital de Chile, y lo conoció allá en París. Y no pasaron ni siquiera un año y contraen matrimonio. Ya para finales de ese año, 1910, el señor Ronald Rimbaud decide trasladarse para acá, para Santiago de Chile, advertido ya de la inminente guerra que ya amenazaba al continente. Acuérdense que esa guerra empezó en 1914, es decir, 4 años antes él emprendía el viaje hacia Chile. ¿Fue algo casual o realmente estudiado? No lo sabemos. Cierto es que realmente se salvó de muchas cosas de aquellos años. Pero la historia que relata es muy entretenida, pues él dice que junto a su padre y a los socios recorrían todos los lugares de París y también de Burdeos y de otras localidades para encontrar propiedades y poder venderlas. Muchas veces eran propiedades que estaban en remate y ellos las compraban. Y era un negocio fabuloso, pues se podían vender al triple del valor adquirido. Pero en una de esas oportunidades, él cuenta que en la ciudad de Burdeos abrieron una pequeña oficina y lo dejaron a él a cargo. Dice que tendría unos 25 años y ya estaba bastante curtido en el arte de la venta y compra de propiedades mayores y menores. Y lo interesante es que el local donde él comenzó a atender como oficinista era arrendado. Por lo tanto, le dejaron a cargo a un secretario que hacía las veces de todo un poco, sirviente, portero, secretario, etc. Y un día, estando él a mediodía, recibe la visita del dueño de casa, quien arrendaba esa propiedad para que ellos trabajaran como oficina. Y tuvo una charla muy amena con el señor Bonhomme, Monsieur Bonhomme. Fue una conversación muy agradable e incluso su secretario, sirviente, les ofreció café y departieron un muy buen café y una muy buena conversación durante ese mediodía. Estas visitas
se repitieron durante mucho tiempo. Dice él que lo recibió no más de 10 veces, pero cada vez eran conversaciones mucho más profundas, de muy variados temas. Aparte del negocio y de la venta de propiedades, también tocaban otros temas, algo ocultistas, ya, o misteriosos para la época. En fin, lo interesante era que se llevaban muy bien. Y desde la última vez no supo más de él. Dice que habrá pasado unos 6, 7 meses, casi un año, y un día se le acerca, llega muy tarde ya, porque habitualmente su visita era a mediodía, y le informa que ya no va a volver más porque por negocios tiene que retirarse, pero le deja una lista, le dice: le paso este dato, déjense de estar comprando propiedades inmobiliarias aquí en la ciudad de Burdeos o en París. No, el negocio está en el campo, en los viñedos. Hay mucha gente que está atenta. Va a haber una explosión de negocios relacionados con los vinos. Así que contáctese. Empiece a averiguar el nombre de los dueños, quiénes quieren comprar, quiénes quieren vender. Y le dejo una lista. Estamos hablando de 1895. Por lo tanto, él se despide, se va a este señor y él comienza a escribir. Recuerden que en aquel tiempo no hay celulares, no hay internet, no hay nada de eso. Escribe y a los meses después comienza a recibir respuestas, preguntas, sugerencias, solicitudes de compra sobre muy distintas propiedades que le obligan luego a abandonar ese lugar para empezar a trasladarse con su propio padre y amigos de él, los socios, para ir a averiguar y empezar a hacer negocios. Y les fue muy bien. Ganaron mucho dinero. Ya para 1910 tenía una pequeña fortuna y, advirtiéndose de lo que venía, decidió migrar a Chile. Lo entretenido, misterioso, es que el señor Bonhomme, el arrendador, el dueño de aquella propiedad, nunca, jamás, nadie lo había visto, solamente él. Y averiguando, quien había hecho el contrato de arriendo había sido la esposa, no él. E informándose posteriormente para poder agradecer el dato que le había entregado, indudablemente averiguó de que aquel señor había fallecido hacía muchos años atrás, mucho antes de que él llegara a la ciudad de Burdeos y se instalara ahí a ofrecer los servicios de compra y venta de propiedades. La única persona que lo conoció en vida fue él, y cuando él relató a su viuda lo sucedido, reconoció la imagen, pues la señora tenía una pequeña foto y un pequeño retrato del señor Bonhomme. Dato interesante, curioso, importante, de cómo desde el otro lado hay quienes atisban lo bueno que uno es y nos quieren ayudar de una u otra manera. Nos guían. Tal vez son ángeles, no lo sabemos, pero en cierta medida tal vez quieren mitigar los errores cometidos en vida. Ese fue el relato de hoy. Hasta pronto.